Una de las palabras más difíciles de entender que Jesús pronunció son: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Tal vez al leer este versículo te preguntaste: ¿qué significa que el reino de los cielos sufre violencia? ¿Es posible que Dios y su reino puedan ser atacados violentamente? ¿Quiénes son estos violentos? ¿Y por qué lo arrebatan? Quédate hasta el final si quieres conocer la respuesta a estas preguntas. Amén. Una de las reglas de la hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación, es analizar el contexto para entender el significado del texto. Y cuando la aplicamos a la Biblia, tenemos que observar dos tipos de contextos: el texto que tenemos delante y el de toda la Biblia. Es decir, ¿qué dice la Escritura sobre el tema que nos interesa en otros pasajes? El contexto se basa en dos conjuntos: el de las circunstancias que rodean una situación y el de elementos lingüísticos que incluyen, preceden o siguen a una palabra u oración y que pueden determinar su significado. Por ejemplo, la palabra muévete puede tener diferentes significados en base a la frase en que se use. Podríamos decirte ahora muévete, queriendo decir que muevas tu cuerpo o que te des prisa porque llegamos tarde a algún sitio. Así que empecemos por el contexto inmediato y por las palabras que Jesús usó. El capítulo empieza diciendo que Jesús estaba predicando y al oírlo Juan el Bautista le envió a 2 discípulos para preguntarle si él era el Cristo. Y Jesús le contestó citando la profecía mesiánica de Isaías 35, versículos 5 y 6. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Luego siguió con su discurso hablando en favor de Juan el Bautista cuando por fin pronuncia esas palabras: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y después sigue hablando de lo que había hecho Juan el Bautista con su predicación y hace una reprimenda a las personas que no querían entender y convertirse. La verdad es que tomando en cuenta solo este pasaje, no se puede determinar si el reino de los cielos que sufre violencia y los violentos que lo arrebatan del versículo 12 se refiere a personas que encuentran su salvación en Jesús o que se le oponen y lo atacan, dado que se encuentra justo en la mitad de un discurso que empieza hablando de gente que tenía fe y termina hablando de gente incrédula. Además, ni siquiera las palabras griegas originales que encontramos en los manuscritos que forman la sintaxis del versículo 12 nos ayudan mucho, dado que pueden entenderse de dos maneras diferentes y cualquiera de las dos podría ser correcta. Por ejemplo, la palabra griega Vicentai, que se traduce en la Reina Valera como sufre violencia y en la Nueva Traducción Viviente como ha venido avanzando con fuerza, tiene dos formas. La primera es reflexiva y da la idea de meterse a la fuerza en algo, mientras que la segunda es pasiva y da la idea de ser atrapado. De modo que la voz reflexiva puede significar que el reino de los cielos avanza con fuerza, como si se tratara de un huracán, mientras que la idea pasiva es la de que el reino de los cielos es tomado o atacado por personas violentas a la fuerza. Entonces, lo que dice Mateo puede referirse a que es el reino el que avanza y se apodera de aquellos que ansían enérgicamente su establecimiento, o puede referirse a que el reino es atacado por gente enérgicamente que se oponen a él. Y la única conclusión segura a la que podemos llegar con lo que dice Mateo es que la predicación de Juan había desencadenado una violenta, impetuosa respuesta multitudinaria para congregarse alrededor de Jesús y sus discípulos, ya sea para bien o para mal. Y es aquí cuando necesitamos lo que en teología se conoce como declaración de testigos corroborada involuntariamente. Esto se hace viendo qué dicen otros pasajes de la Biblia sobre un mismo tema. De hecho, el pasaje paralelo de Lucas 16, versículo 16, nos ayuda mucho a entenderlo mejor. Cuando Mateo dice que el reino de los cielos sufre violencia, Lucas dice que la buena noticia del reino de Dios es predicada. Y cuando Mateo dice que los violentos lo arrebatan, Lucas dice que todos están ansiosos por entrar en él. Esto hace que la balanza se incline hacia el primer significado que hemos propuesto, que es el reino el que avanza con fuerza y no que es atacado a la fuerza.
De hecho, si lo piensas, no es posible que el reino de Dios pueda sufrir algún tipo de violencia tal que pueda arrebatarlo o acabar con él. Entonces, ¿por qué Mateo 11, versículo 12, parece decir que es el reino el que estaba y está siendo violentado? Pues esto se debe a una traducción imprecisa de la versión Reina Valera y otras. Recuerden siempre que las versiones que usamos no son perfectas, dado que son adaptaciones de la palabra de Dios a nuestros idiomas. Es por esto que siempre es necesario estudiar la Biblia, en lugar de solo leerla. Y en el caso de Mateo 11, Jesús estaba hablando de las personas que querían esforzarse para entrar en el reino. El versículo 5 registra personas que se acercaron con fe a Jesús para ser sanadas y salvadas. Tuvieron que luchar contra circunstancias que querían impedirles acercarse a Jesús. Esto no significa que podamos obtener la salvación por nuestras fuerzas y luchas, sino que hace falta valor y esfuerzo para acercarse a Dios para que Él pueda perdonar y salvar. Imagina a un sordo que no sabe de qué se está hablando acercarse a Jesús por simple fe, o un ciego que no podía ni siquiera llegar hasta Él sin caer o golpearse contra algo, abrirse paso entre la multitud y llegar a Jesús con fe. De manera que las palabras el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él, deberían entenderse como que es el reino el que avanza sin parar o con fuerza y que solamente los imparables y esforzados conseguirán entrar o adueñarse de él. Con esto no queremos decir que dependa todo de nosotros, dado que no podemos hacer nada para conseguirlo con nuestras fuerzas. Es Jesús quien nos abre las puertas para poder entrar, pero esto tampoco quiere decir que nosotros no tengamos que hacer nada. Jesús nos abre las puertas, pero nosotros debemos dar el paso para poder entrar. ¿Y por qué quien quiere entrar debe ser esforzado o violento, así como se traduce en la Reina Valera? Pues porque Satanás es el Dios de este mundo y no quiere en absoluto perder ni tan solo uno de sus súbditos, por lo que va a tratar de impedir que ese individuo dé el paso para entrar al reino. Y con esto terminamos la explicación de este difícil texto de la Escritura. Esperamos que te haya sido útil y si es así, haz tu CCD, es decir, comenta, comparte y dale me gusta al vídeo. Que Dios te bendiga.